Mario. Bueno, bien, entonces ahora sí oficialmente damos comienzo a la charla de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Analía Nani. Eh, bueno, Analía es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental y actualmente se desempeña como investigadora asistente en el mismo instituto y en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, donde también es docente y dicta algunos cursos, también colabora con varias de las materias que se dan acá. Eh, Analía se especializa en ecología y en particular bueno, en sistemas de humedal y también en el estudio de ecología de comunidades de coleópteros. Y algo de eso nos va a explicar hoy, entiendo, en su charla. Así que es un gustazo tener a Analía con nosotros, que además es una investigadora muy activa y es una actividad muy importante más allá de sus tareas de investigación, acompañando al instituto y en la escuela, no sé, en todas las tareas que siempre tenemos que realizar, que son dar apoyo a tantas cosas, ¿no? Participar de extensión, que es un poco lo que nos vas a contar hoy, y también de actividades con estudiantes universitarios, estudiantes primarios, en fin, de todo. Bueno, muchas gracias, Analia, por aceptar este seminario. Y les pido a todos los colegas que entonces ahora sí apaguemos los micrófonos y le dejamos solo a Analia y las cámaras también, así tenemos ancho de banda. Adelante, Analia. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Gracias a todos los que se sumaron a escuchar mi charla. Ahora voy a compartir pantalla. Voy a poner el cronograma para también estar ajustada y no pasarme. Bien, comparto pantalla, así. Sí, sí, adelante. Bueno, bien. Ay, se me pasó abajo. Ahí está. Eh, Hoy lo que les vengo a contar es sobre dos proyectos de extensión universitaria que venimos desarrollando junto con Valeria Casa, las dos codirigiendo estos proyectos de extensión que, como bien dijo Roberto, involucran no solo a docentes o investigadoras de la UNSAM, sino que también a estudiantes de la escuela, ya sea de grado como de posgrado. Bien. Voy a empezar relatándole algunos conceptos que seguramente todos conocemos, pero para poner en contexto acerca del por qué y cómo terminamos desarrollando, digamos, estos proyectos de extensión. Todos bien saben que una de las problemáticas ambientales actuales es la gran pérdida de biodiversidad que se genera por múltiples factores. Uno de los principales es el cambio de uso del suelo, que obviamente en detrimento de ecosistemas naturales, pero también el cambio climático, la fragmentación de hábitat, que hace que los pocos ecosistemas naturales se vean separados, digamos, distanciados. Entonces hay cierta fragmentación de hábitat que los limita, y también la contaminación. O sea, todos esos son factores principales factores que aportan a la pérdida de biodiversidad. Esta pérdida de biodiversidad no, o sea, se da en todos los niveles que uno puede considerar la biodiversidad, o sea, a nivel genético, como a nivel específico, o sea, a nivel de especies, pero también a nivel ecosistémico, ¿no? O sea, los ecosistemas también entran en riesgo al hablar de estos factores. La presión que ejercida, digamos, sobre los ecosistemas naturales reduce su superficie y limita la disponibilidad de recursos para las especies que los habitan, ¿no? Bien, todo esto va generando deterioro ambiental asociado a la pérdida de hábitat y sobre todo también al crecimiento poblacional. Es un crecimiento tan exponencial que los ecosistemas naturales están presionados por la creciente urbanización. Y también por la producción, ¿no? O sea, producción que genera cambios en el régimen hidrológico, que genera acciones de manejo, como indicamientos, canalizaciones, que lo que hacen es atentar y deteriorar aún más el ambiente. Además pueden haber procesos de eutrofización,
al quedar superficie, por ejemplo, de agua que estaba conectada con otros cursos de agua y de repente aparece una laguna artificial y con el aporte de nutrientes, el exceso de aporte de nutrientes por las actividades productivas o industriales, se terminan eutrofizando cuerpos de agua. Y otro de los factores es la introducción de especies exóticas que muchas veces pueden volverse invasoras. Como ejemplo, les traigo el ejemplo visual, digamos, están estas dos imágenes. Eh, Ambas imágenes se corresponden a una de las áreas de las reservas en donde trabajamos con los proyectos de extensión, que más adelante lo vamos a ver en profundidad. Pero fíjense cómo la matriz de paisaje ha cambiado. En 1985 era una matriz donde abundaban los espacios verdes. Se veía, digamos, algunos de esos parches son parches productivos, pero claramente es una matriz verde, ¿no? Y como para el 2021, es la foto de al lado, como ya empezamos a ver una matriz, que es una matriz netamente urbana, donde los espacios verdes están reducidos y son mucho más limitados. Ahora bien, ¿por qué hablo de espacios verdes? ¿Qué es un espacio verde? Un espacio verde es cualquier área, digamos, que tenga vegetación. Y como la definición lo indica, es una definición muy amplia de lo que es un espacio verde. Por ejemplo, en Cava, en Capital Federal, los canteros de donde van los colectivos, por ejemplo, los canteros de las calles son considerados espacios verdes. ¿Sí? Desde canteros, jardines, plazas, parques, ¿sí? Cualquier espacio que esté delimitado, que tenga vegetación, es considerado un espacio verde. Si ese espacio verde está dentro de una matriz urbana, se lo considera un espacio verde urbano. Hay espacios verdes que son naturales, ¿sí? Los hay, que básicamente se define natural cuando el hombre no intervino en su creación. Y hay espacios verdes que son no naturales, que sí serían los construidos por el hombre, y obviamente empiezan a aparecer o a hacerse más notorios a medida que empieza a decrecer los espacios verdes naturales, ¿no? Pero bueno, pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces los espacios verdes no son espacios verdes en donde todos podamos acceder, ¿sí? No son espacios verdes públicos, son en su mayoría privados o incluso su superficie es tan chica como los canteros que son considerados en Capital Federal. Entonces, en sí, un espacio, las funciones de un espacio verde dependen de su tamaño, de su forma y del tipo de cobertura vegetal y la conectividad que tenga con otros espacios verdes. ¿Qué significa esto? Si el espacio verde es un espacio, piensen en el patio de una casa, ¿sí? Ese espacio verde, la función que tiene es un bienestar más bien individual o familiar, ¿sí? Pueden darle un valor económico a la propiedad, pero su función, digamos, el servicio, el para qué de ese espacio verde está muy limitado y muy acotado. A medida que los espacios verdes aumentan en tamaño, por ejemplo, hablando de una plaza o un club o un polideportivo, ya comienza a sumar, digamos, funciones y ya se puede hablar de un bienestar local, ¿sí? De los vecinos, de la comunidad que vive cerca de ese espacio verde, pero también muchas veces, como por ejemplo un club, hay que pagar una membresía para entrar, con lo cual no todos los espacios verdes de tamaños medios o chicos están abiertos al público, ¿no? En el caso de que sí, también tienen una función recreativa o social. Ahora, cuando ya estamos hablando de espacios verdes mucho más amplios, donde ya su delimitación no es tan estricta, sino que tiene diferentes formas, estamos hablando de superficies importantes, llámese una reserva natural o incluso, más grande aún, un parque nacional. Ya estamos hablando de muchas más funciones que ese espacio verde puede cumplir, como por ejemplo mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad, o sea, biodiversidad me refiero a los tres niveles, ¿sí? O sea, tanto
a nivel genético, como de especies, como incluso de ecosistemas, o sea, puede haber relictos de ecosistemas que ya están muy, que ya no existen o están muy antropizados o intervenidos. En estas áreas pueden conservarse parches de esos ecosistemas. La biofilia, que es la relación, digamos, del hombre con la naturaleza, o sea, esa necesidad de volver a reconectar con la naturaleza. Puede tener fines educativos, o sea, para educación ambiental, recreativos, sociales, obviamente, deportivos, económicos y turísticos. ¿Por qué tantos? Porque muchas veces a la hora de declarar, por ejemplo, una reserva natural, se la piensa como reservas de usos múltiples, ¿sí? O sea, que cumplan una función de conservación y o preservación, pero que a su vez tengan algún otro uso, ¿sí? Eh, eh, Más allá de la reserva en sí, ¿no? Bueno, y por otro lado también están los corredores biológicos, o sea, mucho mejor cuando esos espacios verdes están conectados a través de corredores biológicos que si estuvieran aislados, ¿sí? Porque así permite un flujo de especies y un flujo genético. Ahora, estos corredores biológicos pueden ser continuos o pueden ser lo que se llama tipo trampolín o asaltos, y cuando ustedes si se imaginan una matriz urbana, hoy por hoy pensar en corredores biológicos continuos es difícil y se complica, pero sí se puede pensar en de tipo corredores biológicos de tipo trampolín o de asalto, ¿no? Y también a la hora de pensar en un corredor biológico, hay que tener en cuenta para qué especies, digamos, ¿no? O sea, queremos que sea un corredor de... No es lo mismo generar un corredor biológico de mamíferos que tener un corredor biológico de artrópodos o de vegetación, ¿sí? O de aves. Bien, entonces, en este contexto, las reservas naturales y los parques nacionales cobran gran relevancia e importancia, ¿sí? Porque se vuelven de áreas de interés en por múltiples factores. Ya sea por tener un interés científico, que es el que nos puede resultar así como más intuitivo y de conservación, pero también económico local, ¿sí? Sociocultural, porque da identidad a la población local, le da sentido de pertenencia, valora, digamos, la cultura y permite muchas veces eh, actividades que ya no se hacían, como por ejemplo pescar, vuelvan o sea, que los abuelos le cuenten a los nietos, yo acá pescaba, yo acá venía, vamos a pasear a la reserva que te muestro, que te cuento, digamos, la historia de este lugar. Y obviamente educación, ¿no? Y sobre todo educación ambiental. Bueno, entonces dicho esto, les voy a pasar a contar entonces nuestros dos proyectos de investigación en dos reservas naturales del conurbano bonaerense. Uno de los proyectos está actualmente todavía en ejecución, o sea, no se terminó, que es el proyecto de la Reserva Urbana de la Defensa en Palomar. Comenzó el año pasado, en 2023, y termina a fines de 2024. Y el segundo proyecto fue en la Reserva Natural de Tigre entre el año 2022 y 2023. Eh, para ambos proyectos, previamente a definir los proyectos, nos juntamos con las reservas, ¿sí? Y alineamos los objetivos que tenemos en relación o sea, los objetivos de investigación con la necesidad que las reservas tenían, ¿sí? Ya sea necesidad de información para generar una línea de base ambiental y poner en valor el predio, o ya sea porque hay una problemática o necesitan monitorear cierto lugar particular. Entonces, bueno, alineamos, digamos, los objetivos de los proyectos asociados también a la necesidad de la reserva, ¿no? La reserva de Tigre, las dos reservas se encuentran en la cuenca del río Reconquista. La reserva de Tigre está justo en la desembocadura donde termina, digamos, el canal aliviador de Reconquista y se choca con el río Luján. Ambos, y en la cuenca baja del río Reconquista.
La otra reserva, la Reserva Urbana de la Defensa, se encuentra en la cuenca media y limita con el arroyo Morón. Eh, por el interior pasa también el arroyo el Corbalán y el Césped. O sea, ambas reservas se encuentran en áreas de humedales fluviales, pero el régimen hidrológico de cada una varía. En el caso de Tigre tiene una influencia directa por las crecidas de ambos ríos y incluso tiene una planicie de inundación que eventualmente se inunda o no en relación a las crecidas de ambos ríos. En cambio, la Reserva Urbana de la Defensa la planicie de inundación de los arroyos que les mencioné no está, o sea, está levantada, digamos, o sea, no están entubados, están expuestos en el área de la reserva, los arroyos, pero o sea, está limitada su planicie de inundación. Pero, por otro lado, hay relictos de pastizal pampeano, nativo de la zona, y pastizales húmedos que se encuentran en zonas más deprimidas, y en eso, que son, digamos, la topografía original de la zona, y esas zonas se inundan por agua de lluvia, ¿sí? Así que eventualmente tienen un régimen hidrológico asociado al agua de lluvia y tienen especies típicas de humedales fluviales. El equipo, bueno, está conformado, sobre todo el que está ahora en ejecución, en la RUD, es la Reserva Urbana de la Defensa. Bueno, Valeria Casa, yo y Emiliano Bonet, como los docentes a cargo de llevar el proyecto, docentes e investigadores. Y tenemos hoy por hoy un grupo de 8 voluntarios que están trabajando con nosotros. En la Reserva de Tigre también eran 8, por casualidad. Algunos se repiten y continúan trabajando con nosotros, otros fueron cambiando, muchos se fueron recibiendo también en el proceso. Todos estudiantes de ingeniería ambiental de la escuela, pero también hay estudiantes de doctorado como Valentina Fernández, que también es estudiante de doctorado de la escuela. Bien. Un poco de historia. Vamos primero a la reserva que está actualmente en ejecución el proyecto, a la Reserva de la Defensa, y les voy a contar un poco de la historia, de cómo se fue construyendo el ideal de reserva para concluir en una reserva declarada oficialmente. La historia comienza en 2014, donde un grupo de vecinos autoconvocados genera una propuesta de declaración de ese territorio como reserva. Siempre que hay vecinos autoconvocados, hay una ONG, digamos, que impulsa, ordena y asiste. En este caso, la ONG es Isla Verde. Y bueno, presentaron en 2020, se juntaron el municipio de Morón, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Vale aclarar que el predio donde está la reserva era un predio de las Fuerzas Armadas Argentinas y se encontraba en desuso, ¿sí? Entonces, bueno, nada, por eso intervienen, digamos, los tres entes. El municipio de Morón, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Entre los tres firmaron un convenio que declaró la reserva, que declara, digamos, la reserva urbana, y le pone un nombre, o sea que ya tiene una identidad propia, ¿no? Y el nombre es Reserva Urbana de la Defensa y se llama de la Defensa. En general, las reservas que tienen que en su nombre figura la defensa es porque están asociadas a territorios del Ministerio de Defensa. Bien, en 2022 se conforma una mesa de gestión ambiental, y ahí ya se arma un plan de manejo y funcionamiento de la reserva y se comienzan los primeros relevamientos de biodiversidad porque también hay una necesidad, o sea, ya sea previo o durante la creación de la reserva, hay una necesidad de poner en valor, ¿no? El predio, o sea, qué especies hay, qué tipos de ambientes todos los ambientes están intervenidos, o sea, o hay ambientes naturales que se conservan. ¿Vamos a preservar, digamos, ambientes naturales o vamos a conservar lo que hay de ahora en adelante? Para todo eso se necesita hacer un trabajo previo y en los inicios de la creación de una reserva.
Bueno, y en 2023 la reserva abre sus puertas al público. Fíjense en el mapa, se puede ver en la parte, en el mapa de abajo, la parte en naranja es todo el predio de la reserva, y esta reserva fue declarada también como una reserva no está, no lo llevan el nombre, pero es una reserva de usos múltiples. Fíjense que en violeta hay un área destinada a, es un polideportivo, ¿sí? Ahí hay canchas de fútbol, cancha de básquet, están abiertas, es público, están abiertas todo el tiempo. Y en celeste, una zona que está destinada para casas del programa Procrear. Bien, acá el mapita se veía más grande. Eh, bueno, es un predio de 113 hectáreas, está inmerso en una matriz urbana, fíjense, en los alrededores casi que no hay otro espacio verde. Está lindero a la base aérea del Palomar, y bueno, y como les decía antes, esta zona era una zona en desuso. Conserva varios ambientes de la provincia fitogeográfica pampeana, 8 en total, y esto que les decía también tiene múltiples funciones, es un espacio recreativo, educativo y está continuamente abierto a la población local. Cuando abrió sus puertas, al poquito tiempo, nos enteramos que teníamos asignado el proyecto y medio que todo junto se incendia, no se sabe el origen del incendio, pero se incendia una parte importante de la zona núcleo de la reserva. Esta zona correspondía al relicto de pastizal pampeano, y más o menos se quemaron 1 hectárea, 1,22 hectáreas. Si se fijan en el mapa de la derecha, abajo el manchón en rojo es el área quemada. Es bien en la zona núcleo, en el corazón de la reserva. Eh, Se cree que puede haber sido intencional, pese a la cartelería que la reserva tiene de no hacer fuego. Pero bueno, esto llevó a que alineáramos, como les decía, el objetivo de este proyecto de voluntariado con la necesidad de la reserva, que como estaba recientemente creada, todavía tampoco tenía un plan de contingencia para el fuego, entonces toda información que pudiéramos recabar en cuanto a la restauración, digamos, del ambiente, a qué tipo de ambientes se iba a restaurar y volver a hacer el pastizal pampeano o no. Bueno, toda esa información le venía muy bien y de mucha utilidad a la reserva, ¿no? Entonces planteamos 3 objetivos: estudiar el efecto del fuego sobre comunidades biológicas, y las comunidades biológicas seleccionadas fueron la vegetación, los escarabajos y las diatomeas del suelo. Después también explorar los cambios sucesionales y el proceso de recuperación del pastizal. Y también nos pareció interesante estudiar cambios en las variables de suelo, como materia orgánica, el carbono, el pH, la conductividad y el porcentaje de humedad. Fíjense, esa es una imagen, o sea, el primer muestreo lo hicimos una semana después de que el fuego fue controlado, o sea que bien fue una situación cero, digamos, inicial. Esa es una imagen de cómo estaba, era en su mayoría había mucha cortadera, y así es como estaba luego del incendio, y la otra foto en la que estamos trabajando sería el área control, que era un pastizal representativo de la zona que se había quemado, pero sin quemar. Bien, ¿qué hicimos? A campo eh, seleccionamos, digamos, hicimos un censo en la zona quemada y seleccionamos áreas control ya les digo, el mismo pastizal, digamos, en zonas cercanas, evitando muestrear en las zonas de borde que no estuvieran quemadas. Para la vegetación hicimos 6 parcelas de 2x2, 6 en el área quemada, digamos, y 6 en la zona sin quema, que serían los 2 tratamientos. Y hicimos parcelas de brown blanquet y se hicieron censos de la comunidad vegetal y se estimó la cobertura, ¿no?, por especie.
Luego, en la fotito de abajo, ese plato verde que parece que estábamos de fiesta, pero no, son los platos que se usan para las trampas de escarabajos. Pusimos 16 trampas por tratamiento, o sea, 16 en la quema y 16 en no quema. Las trampas en realidad son potes de plástico que están enterrados a ras del suelo y se les pone alcohol y glicerina para que caigan los ejemplares y se conserven hasta que los fuimos a buscar. Y el plato se pone porque, como esto que les decía, están en una zona topográfica deprimida y para que el agua de lluvia, digamos, no haga que perdamos el material. Es como un techo que el agua cae hacia los costados y no ingresa dentro de la trampa y hace que se desborde y perdamos el material colectado. Después muestramos diatomeas, que pusimos 8 sitios por tratamiento que se toma una muestra diatomea de suelo en superficie, con lo cual se toma una muestra, una capa de suelo superficial y lo guardábamos para después ser procesado en el laboratorio en esos frasquitos que se muestran ahí. Y para la toma de muestras de suelo usábamos un barreno y o sea, lo que llevábamos al laboratorio para trabajar son los primeros 10 centímetros de suelo, que es lo más representativo, donde se encuentran, digamos, los escarabajos edáficos y la zona superficial donde están las diatomeas. La vegetación la seguimos estacionalmente hasta ahora, o sea, la última campaña fue el otoño y como les conté que el proyecto continúa, la idea es muestrear el invierno para tener, digamos, un año completo incluido el año, o sea, un año después de la quema, y veremos si seguimos una primavera más, porque la idea justamente es ver a dónde tiende, digamos, la comunidad. Pero para escarabajos, diatomeas y suelos se muestreó las dos estaciones contrastantes, o sea, el invierno y la primavera siguiente. En laboratorio, aún estamos procesando muestras de suelo, estamos bastante avanzados, pero todavía estamos procesando muestras de suelo. Después de las diatomeas, avanzamos en lo que es la preparación de preparados permanentes para después hacer una identificación taxonómica de las diatomeas que se encuentren y un conteo de las mismas para estudiar la comunidad, ¿no? Y las diferencias entre ambos tratamientos. En relación a las comunidades de artrópodos, específicamente a los coleópteros, que es donde nos focalizamos, las trampas se llevan al laboratorio y se hace la separación de los ejemplares. Por grandes grupos se hace un conteo porque, como les decía antes, toda información es importante para la reserva, entonces ya el relevamiento, es decir, aunque sea a grandes grupos, bueno, hay estos miriápodos, estos arácnidos, dentro de los insectos hay este tipo de hormigas, estas cucarachas, bueno, toda la información que la reserva que le podamos brindar a la reserva le resulta de utilidad. Así que se hace un conteo de todo, o sea, no se desperdicia nada, digamos, del material recolectado, pero específicamente se identifican a los coleópteros, a todos los coleópteros hasta nivel de familia y a un grupo particular de coleópteros, que ahora les voy a contar, hasta nivel de especie. Bueno, en la parte de artrópodos está bastante avanzada, bueno, y en vegetación, ahora les voy a ir contando algunos resultados parciales. Eh, Bien, si miran las imágenes, hay un gran avance, ¿sí? O sea, la recuperación de la comunidad vegetal nos resultó bastante asombrosa, digamos, y veloz. Esa es la imagen de invierno de la primera campaña, después mostramos en primavera y en verano. En primavera ya digamos, los rizomas de los tocones de la cortadera ya empezaban a rebrotar y se podía ver mucho musgo, que son los primeros formadores de suelo, mucho musgo trabajando para que ya en verano podamos ver mucha más diversidad de plantas instaladas y no están sumados los resultados, pues todavía no los terminamos de procesar,
pero les cuento que en la campaña de otoño ya las cortaderas, yo mido 1,5 metros y ya me tapaban. O sea, estaban mucho más grandes. Ahora bien, ¿cuántas especies encontramos? 79 especies en total vegetales, ya sea en el área quemada y sin quema, y muchas, la mayoría, son especies nativas. Se destacan la cortadera silloana, varias especies de Baccharis y muchas gramíneas nativas, ¿no? Igualmente hay especies exóticas, como por ejemplo ligustro y ligustrinus. Bueno, ahora vamos a los gráficos de abajo. El primer gráfico, el de la izquierda, les muestra la riqueza observada. En verde se muestra el área sin quema y en rojo el área quemada, y en el eje de las X las 3 estaciones muestreadas. El único que dio diferencias significativas en relación a la riqueza observada fue el invierno en la quema, ¿no? Que obviamente es el momento, digamos, más crítico, el inicial, digamos, luego de la quema. Ahora, después no hubo diferencias significativas, pero sí quiero que vean conmigo la tendencia. Fíjense, si vamos a las barras verdes, que es el área sin quemar, fíjense que hay un salto en la riqueza hacia la primavera y se mantiene constante en el verano, ¿sí? El hecho de que haya un salto entre invierno y primavera tiene que ver con la fenología de la vegetación, en donde en primavera hay más desarrollo, digamos, de la vegetación y especies que en invierno no se veían, sí se ven en primavera, entonces ese es el salto que se ve. Ahora, si vemos de primavera a verano, se mantiene constante. Obviamente que tenemos que seguir evaluando la tendencia, pero esto nos habla de una comunidad relativamente estable, ¿sí? Es como si ya esa curva ya tiene un plató en el que llegan los picos máximos de la fenología de la vegetación, ¿no? Ahora, si vamos a las barras rojas, fíjense que es la zona quemada. Obviamente, recién hablábamos del salto entre invierno y primavera, también asociado a la colonización, la recolonización que se da en el área quemada, y fíjense que en verano aumenta más que incluso que en primavera. Esto tiene que ver con que las especies que están llegando, o sea, es como un parche nuevo, digamos, que se generó, una comunidad que volvió a cero y no solo tiene las comunidades, las especies que ya habitaban ese parche, sino que también empieza a haber competencia de especies nuevas que encuentran nichos disponibles, nichos vacantes y intentan instalarse en el área, ¿no? Entonces, todavía no vemos un plató, o sea, no se plancha, digamos, la riqueza, no vemos una comunidad estable, sino lo que vemos es una tendencia creciente y la idea es seguir muestreando hasta ver si esa comunidad, esa nueva comunidad, es una comunidad nueva o en algún momento volvemos a tener el pastizal pampeano que había anteriormente o una nueva conformación, una nueva composición de especies. Por otro lado, en el gráfico de al lado, vemos la proporción de suelo desnudo, de vuelta también comparado sin quema y con quema en las 3 estaciones muestreadas. Como pueden ver, en el sin quema, el verde, se mantuvo casi constante y nula el porcentaje de suelo desnudo, o sea, hay una gran cobertura vegetal que domina por sobre el suelo. Y en la zona quemada se ve cómo va disminuyendo, obviamente, el suelo desnudo porque va ganando cada vez más terreno la vegetación. En relación a los escarabajos, a los coleópteros, encontramos en total 11 familias de escarabajos y esas 11 familias representan 29 especies. La familia que más especies tenía, digamos, es la familia Carabidae, con 9 especies. Esta familia es una familia que es reconocida como indicadoras de impacto ambiental por sus características, porque son taxonómicamente conservadas, porque se conoce bastante de la ecología de las especies y porque brindan mucha información del estado de situación de los campos y cambian, o sea, la comunidad responde rápidamente y cambia en relación a cambios ambientales o cambios de uso del suelo.
Por otro lado, la más abundante es la familia Nitriulidae, que es esa foto del escarabajito negro y marrón que les muestro ahí, que es una familia, había 3 especies en esa familia, pero todos los ejemplares son más bien chicos, ¿sí? Miden entre 2 y 3 milímetros. Y ese dato, acuérdenselo, porque ahora van a entender por qué se los remarco. Ahora bien, si vamos al gráfico de arriba a la derecha, tenemos de vuelta invierno y primavera. Recuerden que para los coleópteros mostramos estas dos estaciones contrastantes. Y fíjense que se puede ver que claramente la primavera fue la más... se muestra en el eje la riqueza de especies, en el eje Y en rojo, en bordó, la zona quemada, y en azul, el sin quemado. En primavera, tanto para quema como para sin quema, se nota una mayor riqueza y eso está asociado con la fenología de las especies. Hay muchas de las especies, como les mencionaba recién, son de tamaño pequeño y para volar o para realizar sus actividades necesitan una temperatura relativamente elevada, una temperatura ambiental relativamente elevada, entonces hay mucho más actividad de estas especies en primavera. Entonces, es lógico, digamos también, que en primavera, ya sea en la quema como en la no quema, haya mayor riqueza de especies. Ahora, eh, la interacción, digamos, entre tratamientos y entre estaciones no nos dio significativo, pero sí nos dio significativo la diferencia entre estaciones por separado y entre quema y sin quema. Y para entender un poco más esto, vamos al gráfico de abajo, donde ahí nos focalizamos en las especies de carábidos, ¿sí? Estas especies indicadoras, digamos, de impacto ambiental. Las fotos que les muestro son especies, son dos de los carábidos. Y de vuelta, lo que vemos en el eje Y es la abundancia. En el eje X tenemos a las especies encontradas, a las 9 especies que encontramos, y cada barra indica una estación y un tratamiento. Fíjense, la roja, digamos, que sería invierno en la quema, es donde se encontró la menor eh, riqueza de carábidos y también la menor abundancia. Es un único carábido, pero ese carábido tiene el tamaño parecido a los nitiúlidos que les contaba antes. Eh, o sea que la diversidad, la abundancia que había en la zona, la poca que había en invierno en la zona quemada, respondía a ejemplares de tamaños muy pequeños, ¿sí? Y eso justamente se corresponde con las teorías de recolonización o colonización, donde los primeros que hacen uso o que llegan a un predio son los conocidos estrategas R, donde también tienen esta condición de tamaños corporales pequeños, ¿no? Y requerimientos de hábitat por ahí no tan específicos. Ahora, si vamos eh, al invierno en la que, sin quema, perdón, el azul, fíjense que ahí ya hay algunas especies, no muchas, 2 solas, pero empieza a haber un poco más de abundancia. Y esto responde a la estacionalidad que les contaba. Ahora, en primavera, fíjense el violeta, las barras violetas, muestran primavera en la quema. Aparecen más especies, ¿sí? Con una abundancia mayor, y esas especies sí son especies de gran tamaño, pero eh, aparecían en la zona quemada, pero esas especies de gran tamaño estaban en las trampas que estaban más cerca de los bordes, o sea, una interfaz entre de especies que son de gran tamaño, estamos hablando de 2,5 centímetros, ya no milímetros, sino 2,5 centímetros, que obviamente pueden recorrer mayores distancias, entonces quizá hacían un uso limitado del área quemada y van y vienen, ¿sí? O sea, no las encontramos en el centro del área quemada, o sea, no estaban haciendo uso estricto del ambiente. Y bueno, y en primavera, en el área no quemada, que sería lo verde, es donde se encontró una comunidad más establecida, con tamaños corporales diferentes, o sea, especies de pequeño tamaño a especies de gran tamaño,
distintos hábitos alimenticios, o sea, había predadores, había herbívoros, detritívoros, y diferentes preferencias de humedad, o sea, había especies hidrófilas tendientes a zonas de humedal, típicas de zona de humedal, pero también había algunas especies mesófilas de zonas menos húmedas. Entonces, como conclusión parcial, porque como les decía, todavía nos quedan muestreos por hacer y material que seguir analizando, pero hasta ahora lo que podemos decir es que se ve una rápida recuperación de la comunidad vegetal. Entendemos que el incendio, el tiempo en el que que duró el incendio fue relativamente poco, fueron horas, aunque después el incendio, o sea, resurgió, pero lo volvieron a controlar rápidamente, con lo cual el tiempo en el que estuvo el fuego en ejecución fue corto, con lo cual no hubo quema de raíces ni de rizomas, ni mucho menos del banco de semillas, entonces la recuperación de la vegetación es relativamente rápida. El sector que se quemó está en el núcleo, en el corazón de la reserva, con lo cual hay una rápida recolonización, digamos, de las áreas vecinas. Y en la primavera del año pasado fueron esa secuencia de lluvias muy intensas que, junto con el aporte de nutrientes de materia orgánica y carbono asociado a la vegetación quemada y el aporte de las lluvias, favoreció a la recuperación de la vegetación. Ahora, para el caso de los escarabajos, la recuperación parece ser más lenta, ¿sí? Y lo que vimos entonces es que en la zona quemada, para ambas estaciones, abundan las especies de menor tamaño, y en la zona sin quema hay mayor diversidad de especies, y sobre todo en primavera, una comunidad rica y estable. Bien, ahora eh, les voy a pasar a contar rápidamente la historia, digamos, de la segunda reserva en la que trabajamos. La Reserva Natural de Tigre no está declarada todavía como reserva, sigue los vecinos autoconvocados y la ONG que está atrás, que es una ONG que la conformaron para apoyar la creación de la Reserva Natural de Tigre, que se llama Comunidad Verde. También es un predio de la Armada Argentina en desuso y se encuentra en Ricón de Milver, en el partido de Tigre, en la confluencia entre el río Luján y el canal Alivión. Y tiene la particularidad de tener fácil acceso tanto por tierra y por agua, con lo cual la vuelve una zona donde múltiples actores, un territorio en disputa, digamos, que ahora les voy a contar. Bueno, esta era un poco la historia, ya les conté recién. Bueno, nos pusimos en contacto con la reserva, nos llegó de distintos lados, nos pusimos en contacto de cuál era la necesidad, y en este caso la necesidad era generar información de base, o sea, era poner en valor el predio de todos los ambientes, los distintos ambientes que la reserva tenía, que no sabían, no estaban delimitados y no se conocían, digamos, cuántos había y cómo eran. Y cualquier información, una línea de base ambiental en relación a las especies que aparecían, para ponerla en valor y poder ir a la municipalidad y decir, bueno, miren todas las cosas que podemos conservar en este territorio. Entonces ese fue el objetivo del proyecto de voluntariado de extensión universitaria, donde definimos los ambientes existentes dentro de la reserva, realizamos un mapa, o sea, de esos ambientes, o sea, lo fuimos mapeando. El proyecto también duró un año, lo fuimos mapeando en el tiempo y terminamos conformando el primer mapa de la reserva y de los senderos. Y además estudiamos estacionalmente también a la vegetación, a los artrópodos. Acá sí ampliamos más allá de los escarabajos en sí, que es el grupo con el que trabajo particularmente. Ampliamos a todas las familias que podíamos identificar de artrópodos, para brindarle a la reserva o futura reserva toda la información que podrían tener. Y también estudiamos las comunidades vegetales, incluso también para definir los ambientes, y tomamos muestras de suelo también.
La metodología de cómo lo hicimos es muy similar a la de la RUD, la reserva anterior, así que, pero sí el diseño de muestreo fue distinto porque lo adaptamos al tamaño de la reserva y a los ambientes que encontramos. Uno de los resultados más importantes, porque era un resultado muy visual, digamos, y que a la reserva le sirvió mucho, fue eso que les decía, la realización del mapa y la delimitación de los ambientes. Se delimitaron 7 ambientes dentro de la reserva. Y el mapa se armó un cartel, digamos, y lo pusieron en la entrada de la reserva. En relación a las especies vegetales, se encontró también una gran diversidad de especies vegetales, con alta representatividad de especies nativas. Si se fijan en el gráfico de abajo, tenemos la riqueza por ambiente, o sea, la riqueza por estación, y en cada uno de los 7 ambientes, pero fíjense que en naranja está la proporción de especies nativas y es bastante amplia en todas las barras. Después había algunas exóticas y muchas todavía estamos identificándolas. Otra cosa que quiero que vean es que tres de las barras, las 3 barras más altas, pertenecen a un ambiente que es el ricinal, que lo llamamos así, porque el ricino era la planta, la especie vegetal que dominaba, y justamente ahora más adelante les voy a contar que el ricinal terminó siendo un ambiente cortado, delimitado, o sea, la reserva se quedó con medio ambiente y otros sectores se quedaron con medio ambiente, siendo uno de los más ricos en cuanto a vegetación y en cuanto a artrópodos. Bueno, en relación a los artrópodos, eh, contarles que encontramos una gran diversidad de artrópodos, donde había desde crustáceos como bichos bolita y talítridos, que los talítridos son como si fueran unos crustáceos chiquitos que viven en la interfaz tierra y agua y se encontraban en el ambiente de ribera, este que les comenté al principio, que es la planicie de inundación en donde ingresa, o sea, tiene pulsos de inundación. Ahí se encontraban los tadrídeos, había miriápodos, tanto cien pies como mil pies, arañas y opiliones, y dentro del grupo de los insectos, escarabajos, hormigas, cucarachas, grillos, o sea, había mucha diversidad y riqueza de artrópodos. Los escarabajos estuvieron presentes en todos los ambientes, en todas las estaciones. Eh, bueno, y se recabó mucha información muy útil para la reserva. En particular, los carábidos sí fueron identificados hasta a nivel de especie. O sea, ese grupo es la familia con la que particularmente trabajo. Entonces la identifiqué hasta a nivel de especie y encontramos 16 especies, muchas especialistas de hábitat y muchas típicas de ambientes de humedad, típicas especies que se encuentran en zonas de humedad. Les comentaba entonces que muchas veces las reservas o las futuras reservas son territorios en disputa. En el gráfico de la izquierda pueden ver en el recuadro negro, eh, esa era la planificación, digamos, que los actores locales y que la ONG tenía para la reserva, donde en naranja era la zona núcleo y en amarillo lo que se llama zona de transición. Cuando empezaron a hacer presencia en el área, digamos, también empezó a hacer presencia un club de rugby que empezó a tener entrenamientos en el lugar, empezó como tenía obviamente mayores recursos económicos, a cortar el pasto, a hacer gradas, a poner luminaria. Bueno, la cuestión es que para preservar, digamos, o sea, para que el proyecto no se caiga, en buenos términos, entre el rugby y la ONG de la reserva llegaron a la conclusión y dividieron, digamos, el terreno. Entonces ya se presentó, digamos, ahora la reserva como la zona, solo la zona núcleo. Cuando yo se presentó es en la municipalidad, en todas las vías legales, digamos, que se necesitan para declarar un área reserva. Cuando estábamos haciendo los muestreos, eh, tercera campaña, veníamos caminando, nosotras con los chicos
con los estudiantes, voluntarios, bueno, para tomar nuestras muestras, y de repente nos encontramos con un cerco divino, el cerco, o sea, había mucha plata para hacer el cerco, y unas personas que nos amenazaban, digamos, nos decían no gentilmente que la reserva llegaba hasta ahí y que eso era terreno de ellos. eh, y nada, que básicamente no podíamos, la reserva ya, o sea, no se sabe muy bien de dónde aparecieron, obviamente los terrenos no es que tenían papeles, digamos, que decían que esos terrenos eran suyos, pero bueno, era un club náutico, que como les decía antes, como tiene fácil acceso tanto de tierra como por agua, se instaló en el medio un club náutico. Uno de los ambientes que quedaron en el medio es el vecinal que les comentaba antes. Entonces, hoy por hoy la reserva es el mapa que les mostré, o sea, son esos 7 ambientes con el vecinal un poco más chico de lo que era. Eh, y bueno, pero lo que quiero que eh, contarles es esto, cómo estos territorios son territorios en disputa, y hay múltiples actores que quieren hacer uso de los terrenos, ¿no? Hay problemáticas entonces en común entre varias reservas del conurbano, como por ejemplo la demora y el esfuerzo que implica que sean reconocidas como tales, la falta de presupuesto, la puja por el territorio, eh, diferentes disturbios, ya sean por ejemplo incendios intencionales o no, basura, animales domésticos que muchas veces ahuyentan o atentan contra la fauna local. Y bueno, y otras, la concepción de considerarlas parques, ¿no? Entonces, como es un parque, hay que parquizarla, y bueno, y no es el objetivo de una reserva, ¿no? Esto solo a modo de contarles que los proyectos no solo tienen el lado científico, sino que tienen el lado académico y que los estudiantes, la idea de los proyectos es que los estudiantes participen desde el desarrollo, los diseños, hasta la toma de muestras, los análisis en laboratorio y ya sea la divulgación como divulgación científica o trabajo científico. O sea, hemos presentado trabajos en varios congresos, realizado capítulos de libros, en el libro del Decoro Urbano Queremos Vivir, informes para las reservas, muchas actividades de divulgación en Tecnópolis, en colegios, eh, videos, incluso videos que han salido en la Noche Iberoamericana de los Investigadores o en la ONG. El año pasado hicimos la visita institucional para el mes del ambiente y ahí está la foto de todos los que se sumaron. Entregamos también el mapa, siempre destacando esto, la importancia y la relevancia que la universidad y la ciencia y la investigación tienen en estos espacios, ¿no? Estos espacios necesitan ser potenciados, necesitan ser apoyados y desde la universidad y desde la investigación se puede hacer un montón. Podemos generar conocimiento de base, aportar información, incluso apoyar o brindar información para cartelería, para folletos y obviamente dar visibilidad, ¿no? Que es lo que muchas veces se necesita. Entonces, como conclusión, bueno, ambos proyectos brindan y brindaron herramientas y conocimientos y espacios de intercambio con saberes territoriales y científicos para básicamente la implementación, el cuidado y el manejo de las reservas y esto, que sea un espacio para que los estudiantes, ya sea de grado o de posgrado de la UNSAM, puedan tener la experiencia de lo que es llevar adelante un proyecto de investigación desde, y obviamente aplicar todos los conocimientos que adquiridos durante su carrera desde en toda la construcción, digamos, de un proyecto tiene, desde la creación hasta la publicación de resultados y la difusión, ¿no? Que también es importante para estas áreas. Así que bueno, muchas gracias, gracias al equipo de voluntarios y gracias a todos por escuchar. Cualquier duda. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias,
Analía, por tan linda presentación. Y este es el momento donde sí podemos abrir los micrófonos y agradecer con un fuerte aplauso a Analía por la charla y por todo su trabajo. Así que felicitaciones, Lisana. Bueno, para vos y por supuesto Valeria y todo el equipo que estuvieron trabajando en esto, ¿no? Haciéndolo extensivo a todos. Así que bárbaro. Y Bien. bien, queda el trabajo abierto por si hay preguntas, comentarios. Había uno de Diana Mielniki, espera que está en el chat, que tal vez no tenga micrófono, no sé si. Que lo que pregunta es esto, dice, excelente trabajo, gracias. Y pregunta si van a hacer un video como el del tigre. Dice que después le contamos porque se tenía que retirar. Pero bueno, ya que estás, contalo. Sí, pues, vamos juntando material para, o sea, todas las campañas y de todas las instancias de divulgación. Este año estuvimos en la jornada de ciencia y tecnología de la UNSAM también. Vamos juntando todo y sí, siempre, va, la vez pasada al finalizar hicimos el video, que estuvo, resumía muy lindo, muy bien el trabajo y muy lindo, así que sí, no lo pensamos, pero posiblemente. Ah, buenísimo. Gerardo, creo que tenías una pregunta, ¿puede ser? Sí, Adelante. bueno, agradecerte, Analía. Aprendí un montón de cosas como químico escuchándote. Te quería hacer una consulta. ¿Vos tenías información, en el caso de la reserva de Palomar, si esos terrenos habían sido alguna vez utilizados, eh, no sé, para maniobras militares o para... Creo que eso depende de la Fuerza Aérea, obviamente, en el sentido de que pudiera haber quedado algún pasivo ambiental de contaminación? O sea, ¿el ministerio les provee de esa información? Sí, o sea, el lugar era utilizado para ejercicios de a campo, digamos, como si fuera entrar en un terreno, ya sea de pastizales, o sea, como ejercicios militares a campo. Y hay una zona que era un basural. Hay basura que fue tapada, pero sí, hay una zona que también es un ex basural. O sea, eh, vieron que yo les dije que hay dos arroyos digamos, que pasan por la reserva, el arroyo Corbalán, si la van a visitar en algún momento, el arroyo está como muy abajo, porque en realidad lo que tiene alrededor es una montaña, son dos montañas de basura que se iba tirando a los costados del arroyo. Hoy por hoy no se ve la basura expuesta, o sea, hay vegetación, hay árboles, o sea, hay una cierta capa de suelo, pero si entras a excavar, hay suelo o mucha tosca, mucha piedra de obra. Está bien, está Esos bien. No, eran no, los me lo dos. preguntaba más que nada pensando en, o sea, que eso de alguna manera hubiese impactado en las cosas que después ustedes vieron, ¿no? Pero bueno, si estaba Sí, hace muchos años en seguramente. desuso, probablemente ese efecto también ya se atenuó, qué sé yo. Pero muy interesante. Igualmente, gracias, Gerardo. Igualmente seguro, porque de hecho el arroyo, el Corbalán, por ejemplo, viene de los fluviales de las calles de los barrios Sí. y hay veces viene teñido de pintura, o sea, viene con coloraciones, o sea, así que sí, sí, contaminación debe haber. Bueno, bueno, era Perfecto. eso. Muchas gracias, ¿eh? Muy linda charla. Gracias, ¿no? No sé Gerardo. si hay alguna otra consulta por ahí. Yo tenía una, Analia, cuando comentaste el tema de la zona incendiada versus la no incendiada, que de paso que les vino bárbaro para hacerle trabajo de investigación, así que pero, Sí. este tipo de pastizales, ¿sufre habitualmente algún tipo de renovación por incendios? Es decir, la pregunta es si hay incendios, si en forma natural se desarrollan incendios por caída de rayo o lo que sea, que hacen que después las plantas, una vez digamos, quemado todo, regeneren más rápido o algo así en un proceso natural. ¿Sabes eso? Sí, son pastizales que naturalmente tienen, o sea, es mucha vegetación, son pastizales de alto porte donde, o sea, hay mucha materia orgánica que se seca en otoño, invierno y eventualmente el fuego es un disturbio natural. Por eso incluso no se pudo terminar de identificar si el fuego fue
intencional o fue natural. Claro. Porque se tiende a pensar que en este caso fue intencional porque no hubo lluvias, o sea, no fue por rayos. Pero bueno, puede ser también que mucha insolación, mucha sequía, veníamos de años de mucha sequía, entonces esos pueden ser factores que generen fuegos naturales, digamos. O sea, mucha sequía, falta de lluvia y una insolación muy directa puede llegar también a generar, digamos, un incendio. O sea, son pastizales que eventualmente eh, se pueden incendiar de manera natural. Ajá, claro. No, perfecto. Gracias. Eh, no sé si hay alguna consulta o comentario más. Yo sí. ¿Cómo Sí, andan? Nacho. Buenas. Hola. Bueno, quería felicitarlas, lo más importante, felicitarlas por el trabajo que hicieron, que está Gracias. buenísimo, creo que no quedó duda y lamentablemente no abunda. Yo creo que lo vamos a ver así a fuerza de insistir, cada vez con más frecuencia, pero está buenísimo el trabajo que han hecho. En particular, son espacios que conozco más como aficionado. Y alguna cosa hemos hecho también en 2018, ahora hace poquito nos publicaron, por suerte, un pequeño artículo del laburo que hicimos también ahí en Isla Verde. Y recuerdo, quería compartir una anécdota de las visitas ahí, y justamente creo que era en el Corbalán, un vecino nos contaba, ¿no? Está el aeropuerto ahí al lado, bastante conflicto con eso también, del Palomar, y un vecino decía, nos quieren sacar este lugar para poder salir con aviones a visitar lugares como estos. O sea, la contradicción bien explícita. Y bueno, y nada, destacar que vos bien lo dijiste, el esfuerzo enorme que hacen los vecinos para defender esos espacios, que son ricos en términos de biodiversidad, como bien demuestran ustedes, a pesar de que muchas veces, incluso desde el ámbito académico, parecen como lugares medio de segunda. Ahora, por suerte, eso está cambiando. Y también remarcar una cosa, están haciendo una defensa de esos espacios que, como bien también contaste, están en disputa con otros usos que en general son de uso privado, digamos. Y esta defensa que se hace como espacio natural también es una defensa por un lugar para que continúe siendo un espacio de uso común, de un bien común. Y eso me parece que es muy, muy valioso. Así que, y destacar también que no solo se hace trabajo de extensión, vos bien lo decías, sino que también aprendemos un montón y nos permite hacer investigación de buena calidad. Acá nomás, en nuestro conurbano. Así que, nada, felicitaciones y ojalá que le puedan seguir metiendo. No sé si lo mencionaste, pero está la RAPU, que es la Red de Áreas Protegidas Urbanas. Si se quieren meter, hay infinidad, es impresionante la cantidad de espacios que hay como estos, con características muy similares. Así que hay para hacer un montón de trabajo. Sí, ahí estábamos con Vale ya. Bueno, ¿cuál podría ser la próxima? Pero sí, sí, sí. Totalmente, concuerdo totalmente. Faltan manos, faltan manos. No, aparte, resalto de lo que dice Nacho, ¿no? Que también es una oportunidad excelente para hacer trabajo académico, ¿no? Y bueno, y si ustedes pudieron publicar algo, encontrados de esto. Y estamos ahora, o sea, siempre los trabajos científicos, digamos, el manuscrito, sí, el paper lleva más tiempo porque uno quiere como dedicarle. Hasta ahora hemos publicado, yo digo, capítulos de libros extensos en congresos, o sea, presentaciones. En general también decirles que para muchas de las presentaciones los involucramos a los estudiantes, o sea, también les insistimos a que vayan y vivan la experiencia de lo que es un congreso, pues más allá de lo que ellos aporten, nutrirse. Y estamos en preparación de un trabajo, el que está así como más avanzado, es trabajo de vegetación de las comunidades vegetales, un manuscrito, digo, de tigre y otro de los escarabajos. Ajá. Ah, qué O sea, bueno. tigre está más avanzado porque como ya es un proyecto que ya finalizamos, digamos, ya no Claro. estamos yendo a muestrear ni nada, estamos con el análisis de los resultados, digamos. Pero sí, estamos redactando y escribiendo
publicaciones científicas. Claro, claro, buenísimo. Y una pregunta, Analía, Vale, Nacho, la gente de la zona, porque hay una cosa que siempre me llama la atención, es que son espacios verdes, digamos, que muchas veces, por lo menos yo tuve la oportunidad de ir al de Tigre, que fuimos con ustedes, ¿no? Sí, al Sí. Tigre. Que están rodeados por edificios, los más paquetes, qué sé yo, una urbanización bastante linda y cara, que me imagino que prefieren tener un parque de estas condiciones, parque natural, ¿no? De estas condiciones enfrente de la casa y no otro edificio grande o un basural. ¿Ustedes, cómo es la reacción de la gente que vive en las urbanizaciones frente a estas reservas? ¿Lo saben ustedes? Mira, Roberto, no siempre. O sea, de hecho lo vemos con los conflictos de los carpinchos y Nordelta. O sea, no siempre por estar en una zona paqueta de mayores recursos quieren tener un espacio al cual consideran, porque muchas veces estos espacios se ven como zonas sucias o abandonadas. Ujú. Y básicamente es porque lo que estás dejando es que la vegetación crezca, digamos, ¿no? En donde hay senderos y se pueden caminar, pero que muchas veces se busca la zona limpia, entre comillas, parquizada, ¿sí? Quizás si Ujú. les pones una plazoleta, digamos, con el pasto bien cortado y tres arbolitos, visualmente eh, no para mí, ni para creo que muchos de los que estamos acá, pero les resulta por ahí más atractivo. Entonces, no siempre. eh, Claro, Ahora, igual esto te lo digo más de Tigre, quizás en el Palomar es distinta, es distinto, digamos, la observación de la comunidad local en ese espacio, porque ahí sí brinda, ya al tener usos múltiples, digamos, tiene el polideportivo, claro. entonces ahí sí, la comunidad me parece que está más involucrada en el sentido del uso de ese espacio, Ujú. más que en Tigre. En Tigre no pasa y creo que eso también, o no pasa todavía, y eso también juega en contra a la hora de que oficialmente se declare como una reserva. Claro, claro, Porque tiene un quizás montón quiero de el club presión. náutico y llegar con mi lancha y tener guardarla Sí, enfrente, más que tener esta cosa claro, sucia, ponerle Es el desprolija. potencial valor de la tierra, Analía. Si la Claro, reserva esta de Palomar estuviera en San Isidro, también tendrías intereses exacto. presionando, seguramente, seguramente. mm, Es terrible. Sí. Y como dijiste vos, hay mucha gente que tiene el concepto del verde y el natural, pero hasta ahí nomás, ¿viste? O sea, claro. bien prolijito, con faisanes pasando por entre las flores. Claro. Mientras esté bien Claro, No hay cortadito, todo ambiente. bien. Claro, claro. no, Bueno, no es es cultural. claro, no es una visión conservacionista del espacio, Claro, claro. es absolutamente un espacio verde, por eso, espacios verdes hay un montón de tipos, de formas y de manejos de ese espacio verde. Depende para qué lo quieras, digamos, Claro. qué uso le vas a dar. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Analia. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. No, parece que por ahora no. Así que, bueno, muchísimas gracias y te agradecemos de vuelta. Un fuerte aplauso. Estamos por ahí, así que Gracias a ustedes por escuchar. muchas gracias. Bueno, entonces damos por ahora finalizado. Yo voy a cortar la grabación si encuentro cómo. No sé, pero bueno. Ya encontraré el botón de grabar. Y me queda entonces